Por acá de muy niño a las convenciones que se celebraban por estos lados, y si no mal recuerdo, el primer templo tan grandote de esta parte del Estado de México era Gilgal, dirigido por el arquitecto, ¿no? Frías, algo así. Era yo era un niño muy pequeño, pero les venía contando al matrimonio que viene conmigo, atravesábamos caminando el río Lerma para llegar, y era una bendición estar acá, y volver ahora y estar ya no como niño, estar como predicador de la ocasión, es una grande responsabilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque el tema que me han pedido que aborde, y de repente me quito los lentes para leer, el tema que me han pedido que aborde es la santificación por medio del Espíritu Santo. Y el verso que me han dado para disertar sobre él con la ayuda y en el nombre del Señor, lo tenemos en Tito, por si usted lo quiere buscar, está en Tito 3, verso 5. Tito 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Puede decir amén. Luego yo quiero añadir lo que tenemos en la carta primera de Pedro, en el capítulo 1, del verso 14 al verso 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Puede decir amén también. Déjeme orar. Padre, queremos que hables a nuestras vidas, queremos que hables. Aquí escribí, antes de ir directo al sermón, escribí algunas definiciones que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿qué es santidad? ¿Y qué es santificación? ¿No? ¿Qué es santificación? Es el acto o proceso de adquisición de la santidad, de convertirse en un santo. ¿Qué es santificar? La acción que ejecuta de elevar una cosa, suceso o persona a una categoría considerada de mayor trascendencia espiritual para la vida. Me encantó esta también, santificación, una experiencia espiritual definida, instantánea y subsiguiente a la conversión, por lo cual una persona se consagra a Dios y elige rechazar el pecado por la gracia de Dios. Y puse ahí: estamos llamados a ser santos. Entendemos santo como apartado, entendemos santo como consagrado, entendemos santo como algo que está apartado del mundo y de las tentaciones para consagrarse, como lo creemos nosotros los pentecostales, en espíritu, alma y cuerpo, porque creemos que somos tripartitos. Y entonces a partir de ahí tenemos que buscar nuestra entera santificación. Y la santificación viene de la santidad, y de la santidad de la cual nadie verá al Señor. Quiero ocupar este tiempo para hablar al menos tres cosas. Primero, un poquito de la historia del movimiento de la santidad. Luego hablaré un poquito de los desafíos mundanales y de las tentaciones presentes. Y al final hablaré del llamado a la santificación que Dios nos hace en este tiempo. Y en eso es de lo que vamos a versar. De alguna manera, el pentecostalismo ortodoxo o conservador surge, podríamos decir, allá en Azusa, con Seymour y todo este movimiento, pero surge muy pegado a lo que proclamaba Juan Wesley también. Juan Wesley, el padre de este movimiento de santidad, santidad integral. Y entonces podríamos encontrar que los pentecostales de alguna manera no solo creemos en el hablar en lenguas,
como señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, sino que una de nuestras tesis muy fuertes es la entera santidad o santificación delante de Dios y delante de la gente. Amén. Gracias Dios que llegó, porque así lo veo y se le hace menos cansado. Entonces, a mí me encanta cuando hablamos de la historia. Nosotros, los pentecostales, o déjeme hablar muy rápido, entre los evangélicos tenemos tres corrientes teológicas, y que a veces no las entendemos, pero finalmente tenemos tres corrientes teológicas. Número uno, tenemos a los calvinistas, que es la iglesia presbiteriana. Luego tenemos a los wesleyanos, que es la iglesia metodista y del Nazareno. Y luego tenemos a los pentecostales o pentecosteses, como ustedes quieran nombrar, ¿no? ¿Cuál es nuestra teología? Pues somos wesleyanos, arminianos. Eso es lo que somos. Y entonces, cuando nosotros entendemos desde nuestra teología quiénes somos, tenemos una identidad, y esa identidad nos da la pauta de la doctrina, la pauta de la liturgia, la pauta de quiénes somos y hacia dónde vamos. Si nosotros hemos perdido la identidad, es como un joven adolescente, quiere ir por todos lados y quiere ser aceptado por todos lados, y hace cosas que hacen los adictos a las drogas, hace cosas que hacen los que bailan para el mundo, hace tal o cual cosa, cualquier perversión, porque él quiere ser aceptado. Y a veces es tan triste cuando la iglesia pierde su identidad, porque no tiene rumbo, porque no tiene objetivo, porque no está enfocado en nada, y empieza a tomar de todos lados en cuanto a doctrina y en cuanto a liturgia, y se olvida de dónde viene y se olvida para dónde va. Por eso yo aplaudo a quienes escogieron la temática para esta ocasión. Es decir, volvamos, como dice la Escritura, párate un poco, detente un poco, evalúa un tanto y pregunta por la senda antigua, y cuando te la muestren, camina y regresa por ella. No tenemos que estar inventando, no tenemos que estar agarrando de otros movimientos, no tenemos que estar agarrando de otras teologías que a veces ni siquiera teologías son. Es tan triste hoy en tiempo que la palabra no se predica. Los sermones que se oyen son sermones de superación personal, son sermones de psicología, son historias de aquí y de allá. Pero el cristiano, como nosotros pentecostales, la palabra es nuestra regla de fe y de conducta, y no podemos salir de ahí. No tenemos un libro como los mormones, el libro del Mormón. No tenemos un libro como los adventistas de Elena White. La palabra de Dios es única y verdadera y suficiente para ser nuestra regla de fe y de conducta como iglesia evangélica independiente. Tenemos que regresar a nuestros principios. A diferencia de otras denominaciones, organizaciones pentecostales, la IEI viene de Europa, ¿no? Viene de un movimiento de la iglesia bautista, donde Hazel Anderson es bautizado por el Espíritu Santo, su vida es cambiada, es transformada, y Dios lo manda para México a ser el gran misionero de lo que hoy es la iglesia evangélica independiente. Y de alguna manera nosotros somos pentecostales fundamentalistas, que hablamos de la entera santificación, y eso es historia, y no podemos negar nuestra historia. Quien olvida su historia comete errores, y errores fatales y garrafales, y más cuando hablamos del Espíritu Santo. Tanta palabra que hay de Dios a través de la Biblia sobre el Espíritu Santo. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia.
dice que Él nos va a redarguir de pecado, dice que Él nos va a consolar, dice que Él va a hacer todo el ministerio que Jesús le encargó cuando Él fue levantado para ir de regreso al Padre. Dijo: vendrá el Espíritu y Él les va a guiar, y Él les va a consolar, y Él les va a decir hacia dónde, y les va a dar testimonio de quién es quién. Y entonces hoy es el tiempo del Espíritu Santo en el mover de la iglesia. Con Seymour, en Azusa, California, se levanta un predicador de la iglesia negra, metodista, y Dios empieza a llenarlo del poder del Espíritu Santo. Hablando con algunos de los líderes de la iglesia del Nazareno, me decían: es que la iglesia del Nazareno en un principio en Estados Unidos tuvo un mover del Espíritu Santo. A veces la gente se quedaba ahí tirada 9, 12 horas, era el tiempo del bombín que usaban, y lo botaban y botaban el bastón, y había tanta manifestación. Pero todo eso es una historia que algunos, como el pastor Rubén y su servidor, nos tocó vivir desde muy niños a los pies de nuestros padres. Sí, lo vivimos, lo aprendimos, lo mamamos desde temprana edad. Y entonces, ¿por qué hemos de cambiar hacia cosas que son de dudosa procedencia? Hacia cuestiones que no son tan bíblicas y que tenemos que examinarlas, porque dice examinarlo todo y solo retén lo bueno, lo demás déjalo pasar. Me dijo alguien: no lo puedo creer, Cirilo, que tú seas un anticuado, que tú todavía estés con la ola vieja, no lo puedo creer, tú debieras estar en otro lado. Y yo le dije: tengo identidad, tengo personalidad, he madurado, no soy un adolescente que me voy por donde sea con tal de ser aceptado. No, yo tengo mi identidad, y mi identidad está basada en el Padre, Hijo, Espíritu Santo y en su palabra. Y lo que aprendí no lo puedo cambiar, no lo puedo olvidar. Me encanta cuando el pastor Rubén y otros más buscaron la cuna de donde llegó el Evangelio a través de la iglesia evangélica independiente. Le dije: pastor Rubén, ¿por qué no me invitaste? Yo también te hubiera acompañado a Suecia, hubiera ido tan emocionadamente a conocer la gente de donde venía Carlos Armstrong, de donde venía Hazel Anderson, donde estaba la hermana Esthercita y tantos más. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué nos enseñaron? A ser buenos pentecostales. Dicen los puertorriqueños: pentecostales de la cabeza a los pies, pero sabiendo quiénes somos, teniendo identidad y sabiendo hacia dónde vamos. La entera santificación. ¿Sabes que históricamente eso dividió a la iglesia metodista y a la iglesia del Nazareno? Porque unos sostenían la verdadera e íntegra santificación y los otros ya no lo querían sostener. Y entonces esa doctrina trajo división entre estas dos grandes iglesias o grupos de iglesias que están en el mundo. Pero cuando vamos a la Biblia nos dice que el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas y todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces debe haber un cambio. Y me encanta cuando San Pablo en Romanos 6 le dice a la iglesia de los romanos: yo estoy feliz de que ustedes han recibido aquella forma de doctrina a la cual ustedes son entregados. Hoy vemos iglesias que ni doctrinan ni bautizan. Hoy vemos iglesias que no importa cómo vengas en términos legales o civiles, yo te bautizo. Ya no hay ese cuidado, ya no hay ese temor de Dios, ya no hay cómo examinar la vida moral, ya no hay cómo examinar la vida civil, no importa cómo sea, con tal de que yo tenga más miembros y con tal de que yo cuente más gente, tú puedes caber aquí. Yo no sé, pastor Rubén, si me voy contigo después de esto. Tú te vas a la presidencia y yo te sigo. No sé si el pastor Epifanio me va a invitar otra vez. Pero alguien tiene que ser la voz en el desierto.
Y sabes que a mí no me da miedo ser la voz en el desierto. Y menos cuando estoy como ustedes, que son mis familiares. De verdad se los digo. Mi padre y mi cuñado mayor de aquí salieron. Y yo aprendí mis primeros pasos acá también. Entonces sé la doctrina, conozco qué ha pasado. De lejitos voy siguiendo su historia. En serio. Y de repente hay que hacer un alto como hoy y decir, a ver, yo recibí la entera santificación de una manera integral. ¿Sigo en eso o ya estoy cambiando? A veces se nos olvida que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a la segunda parte. La segunda parte les dije que son los desafíos de las tentaciones y modalidades actualmente. Desde que se inventó la ley del relativismo, todo es relativo. Todo es relativo. Los pastores, con tal de no perder al que aporta más finanzas en la iglesia, le permiten que haga todo y que sea todo. Me encontré en una reunión el fin de semana pasado en Izmiquilpan, que me invitaron igual a predicar un poco y después de eso a compartir los alimentos. Me sentaron con un doctor muy querido por ellos. Y el doctor me empezó a decir, es que yo soy un estudioso, yo soy un científico, yo puedo dar una cátedra sobre la medicina, me gustó mucho cómo usted lo hizo, creo que para usted después de 50 años creo que es muy fácil, los pastores de aquí lo quieren mucho a usted y a toda su familia. Empezó a decirme, y yo feliz de la vida escuchándolo, pero cuando me empezó a decir, es que las traducciones de la Biblia no están bien, es que las traducciones de la Biblia las hicieron los hombres, es que esta parte de la Biblia no quiere decir esto, es que aquella otra parte de la Biblia no quiere decir el otro, y su mujer abría los ojos. Y yo le dije, a ver, déjeme un poquito, doctor. Me gusta que examinen, me gusta que sean científicos, me gusta que exploren, pero lo que no me gusta es que lo hagan con un espíritu negativo y destructivo. Porque si no, va a terminar usted no creyendo en Dios, ni creyendo en la Biblia. Eso no se lo puedo permitir, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí, apláudele al Señor si quieres. Yo no tengo problema con eso. Pero a veces, con todo respeto a mis compañeros pastores, a veces vendemos la primogenitura con tal de que este impío no se vaya, porque es el que está dando dinero. Y pastor, ¿para qué estás? ¿No Dios te ha confiado su iglesia? No es tu iglesia. La iglesia es de Dios. Y Dios solo te la ha confiado para que la cuides y la administres. Y mira, para que la santifiques. Hoy hemos dejado de predicar santidad. Hemos dejado de predicar contra el pecado. Hemos dejado de predicar contra el mundo, porque entonces nos quedamos solos. Hasta la señora y los hijos se van. No, no es cierto. ¿Cuántas tentaciones tenemos hoy? Levántame la mano los que son pastores aquí. Todos los que son pastores, levántame su mano. Arriba, 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 arriba. Los pastores casi no nos gusta levantar la mano. Y menos cuando se habla de santidad. Porque dice que va a ir al monte de su santidad el limpio de manos. Y si yo las traigo media sucias, no las levanto. Pero pastor, toma este mensaje para ti. ¿Cuántas tentaciones tienes? Tentaciones para no predicar santidad. Tentación para no predicar contra el pecado, porque se va a ir, y si se va, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a sostener? Pues aquel que te ha llamado es suficiente para sostenerte todo el tiempo de tu vida, todo el ministerio y toda la familia. Él es el dueño del oro y de la plata y no te va a fallar. No te va a fallar. No te llamó el rico de la iglesia, no te llamó el empresario de la iglesia, no te llamó el pudiente de la iglesia, que anda enfangado en el pecado y cayendo en cuanta tentación se le enfrenta. Él no te llamó. El que te llamó es el que es santo, santo, santo. Él es el que te llamó. Y por si no te recuerdas, a Él le tendremos que dar cuentas tarde que temprano.
Pastores, tenemos tantos desafíos, tantas tentaciones. Hoy en día tenemos un sinfín de tentaciones. ¿Sabes qué? Tristemente, en Brasil y en Estados Unidos ha habido pastores que se han suicidado. Se han suicidado. O porque no pueden con la carga, o porque han caído en tentaciones y se han paniqueado y han huido por la puerta falsa. Y lo peor de todo, hay gente que se sienten teólogos que dicen que el suicida también puede ir al cielo. Alaba. Gloria. Tú y yo sabemos que no, porque esa es nuestra doctrina. Pero hay teólogos que dicen, no, sí, pobrecito, porque se sumió en una ansiedad, estuvo en una depresión, quizá clamó a Dios, quizá lo oyó Dios, quizá. Y los quizás son como las hipótesis, no son verdaderos ni son reales. Pastor, ¿qué se está quemando en el altar que Dios te encargó? Ya me cansé. Con todo el respeto a los músicos de todas las iglesias que tenemos por músicos, gente que toca para el mundo, como ellos dicen, para el hueso, y por la mañana llegan al altar de Dios. Alaba. Oh, pero toca bonito. Oh, pero canta bonito. Oh, pero hace bonito. Sí, ¿y su santidad? ¿O son amigos del mundo o son amigos de Dios? No, sí. Hemos hecho de la música algo tan profesional y hasta los nombres le han cambiado hoy. Ya no son músicos, ahora son salmistas y levitas y no sé qué tanto. Para los conservadores siguen siendo músicos. Con todo el debido respeto. Pastor, pero está en fornicación. No le importa porque él es el líder de la alabanza. ¿Cómo? Pastor, este está en adulterio. No le importa, ni digas. Por lo menos entre el andar de este mundo han caído, en mi caso, varios casos, pero voy a tomar dos. Uno, un sobrino de una pastora, y no digo de dónde, y otro, un hijo de pastor. Le pregunté a la señora, ¿por qué ya no estás en la iglesia donde estabas? Alguien de gobierno, por cierto, federal. Y me dijo, pastor, es que sucedió algo con el hijo del pastor. Y el pastor, en lugar de meterlo en disciplina, y en lugar de ponerlo en su sitio, y en lugar de buscar la santidad, dijo, no, mi hijo no se va, mi hijo no deja el instrumento, mi hijo es el que dirige la alabanza, y si yo lo disciplino, entonces ¿quién va a tocar? Entonces, ¿cuántas veces queremos nosotros tener a un buen músico profesionista en el arte, pero su vida es un desecho espiritual que está ahí solamente para querer ministrar, pero no puede ministrar, puede tocar, puede ser buenísimo, pero ¿y su santidad? ¿Y su santidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos tristemente pastores metidos en la pornografía. Como ahora ya no hay que ir al cine allá para ver las películas 3X, ahora aquí lo tengo en el internet, aquí lo tengo en el teléfono, aquí lo tengo en cualquier dispositivo. De repente encontramos que los pastores, en lugar de estar leyendo la escritura y preparando sus sermones, se la pasan viendo cosas que no debieran ver, o los ojos que no debieran ver, los oídos que no debieran escuchar, están contaminándolos. ¿Cómo se para el domingo a dar el sermón? Y predican de todo menos de santidad. Si yo tuviera una audiencia puertorriqueña, ¿saben qué gritarían? Dale, pega duro, rompe con el marro. Amén. Pero los mexicanos somos más cuidadosos, ¿no? Mejor me callo, pastor, porque no sea que el vecino de al lado sea el que ve pornografía. Mejor me quedo callado.
Pastor Herón, Dios te bendiga, no te había visto. Dios te bendiga. Tenemos muchos desafíos. Desafíos, yo podría aquí tardarme las horas. Desafíos de poder. A veces los pastores nos sentimos tan empoderados. Wow, mira qué templo hice, mira qué iglesia tengo, mira qué carro traigo, mira aquello, mira aquí, mira allá. Y de verdad que esos desafíos y esos desplantes no nos quedan a nosotros, porque estamos llamados a la humildad, estamos llamados a servir, estamos llamados a modelar, estamos llamados a ser ejemplo. Si lo tienes, es por la gracia y misericordia del Dios del cielo que te tiene. Me llamó alguien y me dijo: Pastor Cirilo, queremos ofrecerle a usted y por conducto de usted a todos los pastores que conozca. Tengo un grupo de empresarios que está dándole seguro a los pastores sin que paguen nada. Yo, ¿cómo que no paguen nada? Bueno, sí, tienen que pagar. Van a pagar, gracias. Van a pagar su seguro, pero nada más su seguro. ¿Y lo demás? Le empecé a preguntar. Me lo está diciendo un pastor. Y le dije: mira, no me creas mucho a mí, pero busca un buen contador e infórmate. Lo que están haciendo es contra la ley, y lo que están haciendo no es bendecir a los pastores, es perjudicarlos, porque están usando su nombre como si fuera un trabajador de esas empresas y no le están pagando nada y tampoco le están dando nada gratis. Y la verdad, aunque se lo dieran gratis, pero si están violando la ley, creo que no debieras ofrecer nada de eso a los pastores. Y te puedo decir más cosas. ¿Sabes que hay pastores que han caído en las manos del crimen organizado? La tentación es grande, pero la santidad debe ser más poderosa que eso. Pastores que han perdido el rumbo, pastores que han perdido el enfoque, pastores que han perdido la santidad. Lo que hacen ellos con la ley del relativismo es: yo estoy bien, mi esposa está bien, los demás están bien, no me importa lo que piensen, no me importa lo que digan, no me importa, es más, ni la doctrina, con que yo esté bien es más que suficiente. Pero la palabra te confronta en esta noche y te dice: a santidad te está llamando el Señor. Porque el que te salvó y el que te llamó es santo, y tienes que ser también santo. Amén. 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 Tentaciones sexuales, tentaciones de fama, tentaciones de dinero, tentaciones de poder, 20,000 tentaciones. Y a veces cuando he confrontado a alguno que otro pastor me dice: es que soy un ser humano débil, soy un ser humano. ¿No crees que te faltó el poder de la santidad? ¿No crees que te faltó la fuerza del Espíritu Santo? ¿No crees que te faltó más oración? ¿No crees que te faltó más ayuno? ¿No crees que te faltó más consagración? Y por eso es que estás cayendo continuamente en el pecado, cualquiera que éste sea o como se llame. Yo veo que algunos están codeando al pastor de al lado. Ahí te hablan. Venimos de una historia de santidad. Santidad desde el Antiguo Testamento. Santidad a través de Jesucristo. Santidad a través de Wesley. Santidad a través de Arminio. Santidad a través de Seymour, el padre del pentecostalismo. De ahí venimos. ¿Por qué olvidar una doctrina que ha beneficiado a la iglesia y que nos va a seguir beneficiando
y que tenemos que seguir predicando para que de alguna manera nuestros oyentes un día lleguen al cielo. Tomando clases de psicología, nos dijo un día un doctor de psicoanálisis de la Iglesia Ortodoxa: a ver, pastores, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y cuál es el propósito de tu ministerio? Y empezamos a decir: evangelizar, salvar, educar, doctrinar, disciplinar. Y nos digo, todo eso está bien. Pero date cuenta de una cosa: Dios te llamó al ministerio para que mandes gente para el cielo. ¿No o sí? Entonces, no tienes que pasarle la mano a todo y decirle que estás bien. Tienes que limpiarlo, tienes que purificarlo, tienes que tallarlo, tienes que enjuagarlo y volverlo a enjamonar y a lo mejor echarle una afloja a todo para que saque todo el pecado y pueda un día llegar al cielo. Imagínate que llega tu oveja al cielo. ¿Quién era tu pastor? Fulanito de tal. ¿Y por qué no te hizo el favor de doctrinarte, de llamarte la atención, de meterte en santidad, de ponerte en disciplina? Ah, no, porque yo era su amigo, yo era su cuate, yo era el que más dinero aportaba. ¿A dónde te van a mandar? ¿Sin santidad? Entonces, ¿para dónde vas? Yo creo que tenemos que volver a la santidad. Repito, creo que tenemos que volver a la santidad. Te voy a decir algo más fuerte todavía. Yo no sé si estas puertas se abran para salir yo más tarde por ahí. Amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, sabemos que Jesús murió por ellos también, pero para que ocupen un lugar sagrado tienen primero que santificarse y dar testimonio de haber sido salvos. Porque hoy vemos gentes así ocupando los púlpitos, ocupando lugares de preponderancia dentro de las organizaciones. Es más, asústese. En el sexenio pasado me preguntaron a alguien de gobernación: oye, ¿tú qué dices? Esta gente está buscando su registro como asociación religiosa y se están declarando evangélicos. Sangre de Cristo. ¿Quién está usando tu púlpito? ¿Quién está usando el ministerio? ¿A quiénes estás encumbrando? Por eso dije, los amamos porque Cristo murió por ellos, pero tienen que dar muestras de arrepentimiento y de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque a santidad, hoy estoy casi terminando. Amigo pastor, no sé cómo está tu vida. No sé si estás enfocado o no sé si has perdido el rumbo. Y cuando pierdes el rumbo, buscas paja de cómo llenar la iglesia. Buscas marucha para darles alimento. Buscas comida fast food para llenarles el estómago espiritual. Pero realmente a eso no te ha mandado el Señor. Pero eso es cuando empiezas a fallar. Eso es cuando empiezas a hacer cosas que no debieras. Y tratas como Adán de ocultarte en medio del huerto. Hoy dale la cara al Señor y dile: aquí estoy. Si tengo que pedir perdón, Señor, perdóname. Si he perdido la brújula, perdóname. Si he perdido el camino, perdóname. Pero necesito que vengas y perdones y laves y limpies. No hay cosa más triste que ver un pastor que es ensuciado. No hay cosa más triste que ver un pastor desenfocado. No hay cosa más triste que ver que el pastor está aplicando la ley del relativismo. Todo es relativo, depende de quién lo haga y cómo lo haga. No hay cosa más triste. Vengamos a la santidad. Arrepintámonos de lo que hemos hecho mal y busquemos al Dios de la gloria, al Dios que nos puede llamar y nos va a llamar a cuentas un día y nos dirá: ven, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O te dirá: no te conozco,
Yo prediqué, yo tuve la iglesia más grande, mucha gente me seguía. Te dirán, no te conozco, apártenlo de mí, obrador de maldad, láncelo al lago de fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. No estoy exagerando, eso es Biblia. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Algunos pastores estarán pensando, ¿a qué hora lo bajan? ¿Cuándo va a terminar este? Voy a terminar cuando vengas al altar y le digas a Dios, Señor, aquí estoy. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para que tú la hagas, Señor, tuya, eterna, por siempre y por la eternidad. Híjole, es muy feo llamar a los pastores. Hay que llamar a los pecadores, a los que no han sido salvos, a los recién conversos, pero llamar pastores es complicado y es difícil. Y llamar a los pastores a la santidad está peor. Pero esta es tu noche. Esta es tu última oportunidad quizá. Y es para ti el llamado, pastor. Porque si logramos que el pastor se santifique, si logramos que el pastor se reenfoque, si logramos que el pastor vuelva al camino de la santidad, tendremos iglesias saludables, tendremos ministerios saludables, tendremos una vida espiritual próspera, tendremos la bendición. Mira cuánto pastor viene, qué alegría. Gracias por su humildad, pastor. No te creas que sea fácil predicar esto. No, no es fácil. Pero bendigo a Dios por tu humildad. Bendigo a Dios por tu mansedumbre. Porque de aquí te levantarás diferente. Aquí estaba el Señor esperándote para llenarte de su espíritu, para que vuelva el gozo de la salvación sobre ti, para que vuelvas al rumbo, para que vuelvas otra vez a enfocarte, para que vuelva a ti el gozo y la alegría, para que vuelva a ti la bendición de Dios. Dios del cielo, en esta noche, con toda humildad me acerco delante de ti para presentar a tus siervos y a tus siervas. Tú has hablado a través de la palabra, palabra fuerte, palabra difícil, palabra dura, voz en el desierto, pero ellos doblegan su corazón